Nueva semana, nuevo programa, saludos. Manuel, bienvenido. Qué bueno contar contigo, Ramón. Saludos. Saludos. Y saludos a todos los que nos escuchan, nos escucharán, porque el programa quedará ahí grabado. Hoy con un tema, salimos un poco de los temas intelectuales y vamos a temas prácticos. Queremos comentar ciertas noticias, decisiones de ciertas instituciones, de algún modo sacrosantas, aparentemente, y que tienen mucho poder mediático y fáctico. Algunas decisiones y votaciones en la ONU, algunas decisiones del Parlamento Europeo, promovidos por países del top occidental. ¿Verdad? Sí, hace algunas semanas nos llegó la noticia de que el Parlamento de Francia había aprobado el aborto como un derecho constitucional. Sí, eso lo habíamos comentado. Sí, lo habíamos comentado. Y a raíz de esta iniciativa se propuso también a la Eurocámara, es decir, el Parlamento Europeo, que tiene su sede en Estrasburgo. No están representados todos los países de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que este Parlamento no tiene poder decisorio, simplemente es, digamos, consultivo. Entonces, él lanza una propuesta a los países miembros proponiendo una serie de temas y luego estos países miembros son libres de aceptarlos o de no aceptarlos. Ahora bien, para que esto se convierta en ley, eso hay que tenerlo en cuenta, hace falta la aprobación unánime de todos los países miembros del Parlamento Europeo para que esta propuesta se convierta, digamos, digamos, decisiva, o sea, que tenga que ser aceptada. Vinculante. Esto no es así. Bueno, entonces, simplemente, ¿qué pasó en la Eurocámara hace unas semanas? Se votó la propuesta de incluir el aborto como un derecho fundamental. Entonces, esta propuesta salió aprobada por 336 votos a favor, 162 en contra y 39 abstenciones. Tanto con una amplia mayoría salió aprobada, es decir, que el Parlamento Europeo considera el aborto como un derecho fundamental de la persona, de la mujer. Me impresionan las 39 abstenciones, como que dice, no, sobre el tema no tengo ninguna opinión. Sí. No me da ni frío ni calor. Es una forma de decir, no me vinculo, no estoy del todo de acuerdo, pero tampoco quiero, digamos, posicionarme muy claramente en favor de algo que va contracorriente. Porque ten en cuenta que la defensa de la vida en estos momentos va contracorriente en el mundo occidental. No así en el resto del mundo, que habría que ver, pero sí sobre todo en el mundo occidental. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta qué es lo que hay de fondo de todas estas propuestas, concretamente esta propuesta de la Eurocámara. Detrás de todo está la cultura woke, que es la que está imperando en nuestro mundo, que es una cultura basada en el egoísmo y que conlleva la muerte. Basada en el egoísmo en el que lo único que importa es mi bienestar personal. Yo tengo derecho a que mis deseos se cumplan y tengo derecho también a un bienestar personal, porque ocurre una cosa muy importante. Nuestro mundo, nuestra sociedad, no entiende una realidad fundamental de nuestra vida, que es el sufrimiento. Hay que tener en cuenta que el sufrimiento, y hablamos sobre este tema en un programa anterior, el sufrimiento no se entiende sin Dios. Si este mundo es un mundo que proviene simplemente del azar, que no tiene ni finalidad, no tiene ninguna razón de ser, si nosotros somos únicamente un animal más evolucionado que los demás y nuestro destino es la muerte, entonces el sufrimiento es algo que choca contra nuestra naturaleza. De hecho, nosotros hemos sido creados por Dios y hemos sido creados para la vida, no para la muerte. El sufrimiento, ya dijimos, que tiene su raíz en la rebelión del hombre contra Dios, en el pecado, que es la fuente de todos los sufrimientos. Ahora bien, si Dios no existe, entonces esto no tiene ningún sentido. Y entonces el hombre lo que intenta por encima de todo es escapar, huir del sufrimiento. Y por tanto, cuando aparece el sufrimiento, la única respuesta que tienen para ello es eliminar a la causa del sufrimiento. Entonces, por ejemplo, si hay un problema en un problema matrimonial en que hay problemas entre los esposos, la propuesta que propone esta cultura es romper el matrimonio, el divorcio.
Nos separamos y se acabó porque eso es insoportable. O sea, no hay una capacidad, el ser humano, el ser moderno, que no tiene conciencia de Dios, no tiene capacidad para aceptar al otro como es, no tiene capacidad de perdonar, no tiene capacidad de reconciliarse, porque para poder amar al otro yo tengo que renunciar a mí mismo, yo tengo que negarme a mí mismo. Ya lo dice el libro de Génesis, que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Para poder unirme, yo tengo que dejar a mi padre y a mi madre, y yo tengo que negarme a mí mismo a la forma de ser que yo he recibido de la educación concreta que he tenido, y que las otras personas tienen otra educación, tienen otra forma de ver las cosas, y por tanto, si yo me mantengo en mi forma de ser y la otra persona es la suya, inevitablemente chocaremos. Solamente si yo me niego, entonces yo acepto al otro como es, entonces yo podré amar, puede pasar al otro. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Cristo era Dios, es Dios. Y sin embargo se bajó a sí mismo, se negó a sí mismo y se hizo hombre y se puso a nuestra disposición. Eso es el amor. Eso digo, por ejemplo, en el caso del matrimonio. O bien, por ejemplo, hay una mujer que tiene un embarazo que no desea. Entonces, ¿cuál es la solución que le da el mundo moderno? Aborta. O sea, mata a este niño y entonces ya ha resuelto el problema. El problema no queda resuelto, porque que una mujer, una madre, mate a su hijo, eso crea secuelas profundas en la psique de la madre, y esas cosas no se dicen, pero están ahí realmente, y los traumas son tremendos lo que está produciendo esto. O bien, por ejemplo, una persona que está enferma, que está gastando mucho, que tiene una enfermedad aparentemente incurable o incurable. Entonces, la solución... Y a los ojos del mundo, insufrible. Insufrible. Los ojos del mundo, no seremos a los ojos de la persona. O sea, porque no es solo que gaste y que sea incurable, sino además es insufrible, porque tiene esta persona que soportar vivir así. Si esta persona se le da cariño, si se da los cuidados paliativos adecuados, esta persona, ese sufrimiento es mucho más soportable y puede llevarlo adelante. Ahí había que ver si con los cuidados paliativos esta persona puede ir adelante, y de hecho es así. Sin embargo, la solución que da es la eutanasia. Bien, por ejemplo, si en caso con el aborto un caso particular, si el feto viene con malformaciones o con problemas, entonces la solución que da es también abortar, pero por motivos eugenésicos, es decir que esta vida no es válida y por tanto hay que cortarla, hay que eliminarla. Al final es aplicar la teoría, como no hay respuesta al sufrimiento, se aplica el ir a las causas. Muerte el perro, se acabó la rabia. O bien también, por ejemplo, una persona que no se siente a gusto con su ser, con su cuerpo, entonces, ¿qué es lo que dice el mundo de hoy? Es que a lo mejor tú estás en un cuerpo equivocado y por tanto tendrías que transicionar, es decir, tienes que convertirte en lo que no eres. Si tú eres un hombre y no te sientes a gusto con tu cuerpo, a lo mejor tienes un cuerpo de hombre, pero eres una mujer. Convertirte, según la ideología del mundo es reasignación. Bueno. Lo que es lo contrario, o sea, es tan ¿cómo se dice? Contradictorio, que a transicionar, como usted dice, se le dice reasignación de sexo, como que estaba mal el sexo y le reasignaron el correcto, pero entonces a los que quieren darle para atrás a eso le dicen terapias de conversión, o sea, como que están convirtiendo en algo que no es. A mí de todas formas este último caso, y eso lo digo a nivel personal, no lo pondría en el mismo paquete de sufrimientos reales. Por ejemplo, no lo pongo en el mismo nivel de una persona con una enfermedad incurable, con dolores, y que yo lo puedo conocer con un supuesto sufrimiento, en tantos casos, promovido por el entorno, no, usted lo que sucede es que está en un cuerpo equivocado. Mire, no me lo ponga al mismo nivel de un enfermo terminal en la cama con dolores. No es lo mismo. Y otra cosa, padre, cuentan el cuento hasta un punto, porque en el caso de el matrimonio, o sea, estoy citando los mismos ejemplos que usted dio. Un matrimonio sufriente le proponen el divorcio, pero hay pocas cosas más traumáticas que un divorcio. Usted dice, dejar al hombre a su padre y a su madre, eso conlleva
una configuración que toma tiempo y que es difícil. Entonces, cuando toca, uno tiene que adaptarse en lo económico, en lo social, hasta la forma de dormir, tantas cosas. Cuando toca darle para atrás a eso, no es tan simple como dar control Z. Es muy difícil y muy traumático el divorcio, pero... Sí, es que el divorcio en realidad no resuelve nada. Crea graves problemas, sobre todo... Y en los hijos, en los hijos es tremendo. Si nos vamos al caso del aborto, no se habla del trauma posaborto. O sea, te dice aborta como que es la solución, pero el aborto no desviola para la causal de la violación, ¿no? Bueno, al hablar del aborto es importante decir claramente, nosotros somos, el programa es la verdad, describir qué es realmente un aborto. Porque decir un aborto me parece una palabra séptica, ni siquiera se emplea la palabra aborto, se emplea interrupción voluntaria del embarazo. Exacto. O simplemente IVE. Es una cosa séptica que puede pasar así como una cosa normal. Pero ¿qué es el aborto realmente? ¿Cómo se producen los abortos? Eso es necesario saberlo, conocerlo. Hay diferentes modos de provocar un aborto dependiendo de la edad que tenga el feto. Uno de ellos medios es introducir una especie de tenaza y coger la cabeza del feto y aplastarle la cabeza. Desmembrar. Aplastarle el cráneo. Eso es una forma de producir un aborto. Otra forma es introducirle un líquido que quema al feto estando vivo y lo está quemando, literalmente. Otra forma es introducir una especie de aspiradora, es una aspiradora realmente que va succionando y desmembrando al feto parte por parte. Uh-huh. Eso es lo que... Hay otra forma tremenda que es la del parto inconcluso. Sí, también. Que es una vez ha salido la cabeza... le cortan la cabeza. Desnucar al... No, y hay algo con respecto al trauma posaborto, padre, que... Yo hice un trabajo pero antes de hablar del trauma posaborto, o sea, esto es lo que el Parlamento Europeo dice que es un derecho fundamental de la persona. Hacer estas cosas es un derecho fundamental de la persona. No, yo vi una parlamentaria francesa que decía, ustedes dicen que eso es la muerte. No, es la vida. El derecho al aborto promueve la vida, decía ella muy segura. No sé cómo se llama, una francesa. Bueno, bien, no sé qué vida va a promover. Si que el derecho al aborto es un derecho a la vida. Y es totalmente lo contrario. Te iba a decir del trauma posaborto, que hicimos un trabajo sobre eso en el Instituto Juan Pablo II, maestría. En la maestría, en el máster. Entonces, es impresionante el nivel de coincidencia en los casos de las mujeres que han practicado abortos. O sea, ¿qué te pasó? O sea, algunas que uno conoce que han pasado por eso. Me decían, mira, yo por presión accedí al aborto. Luego, en la misma fecha que debía parir, sentí dolores. O sea, porque se sabe la fecha probable de parto, partiendo de la última menstruación. Esa misma fecha, ese mismo día, me dieron dolores. Luego de ahí escuchaba a un niño gritando. Me soñaba con un niño diciéndome, ¿por qué me mataste? Y en un sinnúmero de cosas, de trauma, de cosas, de situaciones. Cuando hablamos con la segunda, exactamente lo mismo. Porque hay una ley natural. Igual, el mismo día del aborto, el mismo día del que estaba supuesta a parir, sentía dolores. Después, entonces, igual se soñaba con un niño que le cuestionaba que por qué la mató. O sea, algo terrible de lo que no se habla. Se presenta como un derecho. E incluso países e instituciones supuestamente honorables se suman. Bueno, si tú hablas de esto, vas a ser presentado como alguien violento, que hace violencia a las personas. Que no ve los derechos de la mujer. Hay que tener en cuenta hasta si rezas frente a un abortorio, me acuerdo Santiago. Eres un violento. Santiago siempre dice que se presentan los anuncios vendiendo la cerveza. Te la mereces, no sé, pero nunca te presentan otro día un borracho vomitando con una resaca. Y es igual, o sea, no te presentan las consecuencias graves, serias, profundas, espirituales. Usted que sabe, padre, porque usted seguro que ha tratado esos casos de mujeres que sufren por haber accedido a esto en un momento de desesperación, porque tampoco se les juzga. Sí. Esto es el trauma después del aborto. Eso es una cosa clara y además sucede en la inmensa mayoría de las mujeres que han abortado. Sí. Que además, en el momento del aborto, cuando se les prepara, se les engaña. No se les dice, en ningún momento se les permite ver, por ejemplo, el feto. Y el sonido, se apaga el sonido para que no oigan lo que está produciendo. Y por tanto le dicen que eso no es nada, que eso es... recuerdo una experiencia de una mujer que estaba en una clínica pro abortos, que luego se convirtió María del Himalaya, y que ella, que en un momento cuando retiraba el cubo de la basura donde estaban los miembros despedazados de los bebés, vio un pie pequeñito, y vio que esto era un pie.
Y vino la supervisora y dijo, no, eso no empieza, eso solamente es un grano, no sé qué. Por tanto, le quitó enseguida la idea de la cabeza. Ella trabajaba. Trabajaba en una clínica abortiva. María del Himalaya. Bien, luego, por ejemplo, es que además esta misma ley, no sé si la del Parlamento Europeo, pero sí la de Francia, prohíbe la objeción de conciencia a los médicos, o sea que obliga a los médicos a practicar abortos, aunque vayan en contra de su conciencia. Entonces, ¿dónde está por defender un supuesto derecho que no es derecho? Porque en realidad matar no es ningún derecho, sino que se priva de derechos fundamentales a otras personas, como es el derecho a la libertad de conciencia, por tanto yo no ir en contra de mi conciencia, y a la libertad también de expresión, porque tú no puedes hablar ya de estos temas, porque si hablas de estos temas, entonces se tachan de, ya hablaremos de esto, de otro recurso que sucedió en la ONU, pero luego hablaremos, vamos a acabar primero esto. Sí. Por tanto, están por defender unos derechos que no son derechos, se están colocando derechos fundamentales, sobre todo el más importante, que es el derecho a la vida. Exacto. Que es el derecho a la vida. De ahí derivan todos. De los no nacidos. Viendo, ahora, por ejemplo, el presidente de Francia ahora está también impulsando de nuevo, ahora quiere aplicar la eutanasia. Ya que ha terminado con uno. Ahora quiere con el otro. Y hay una frase suya que dijo hace unos días, leo textualmente, dice, matar al débil es una respuesta ética a la necesidad de acompañar a los enfermos. Si alguien puede explicarme esta frase, qué es lo que significa, que matar, en primer lugar, matar es matar una vida. No se mata una cosa que ya está muerta, o no se mata un tumor cancerígeno, no se mata. Pero si es matar una vida que está viva. Y dice que eso es matar al débil. ¿A quién se refiere en esa frase con el débil? Habría que saberlo. Y que es una respuesta ética. En el entorno de eutanasia, quiere decir que el débil es la enfermedad nos hace débiles, nos hace menos. ¿Se refiere a la misma persona? Puede ser. ¿Quién se refiere? No sé exactamente. Y además que es una respuesta ética, o sea que moralmente eso está justificado. Matar está justificado cuando Dios ha dicho claramente no matarás. Y en el hecho de matar no hay ninguna excepción. No hay ninguna razón que a mí me justifique el matar a otra persona. La única solución, la única excepción sería cuando yo actúo en defensa propia, porque entonces es su vida y mi vida. Yo puedo renunciar a mi vida por el otro, amar hasta este extremo, o no, pero evidentemente yo tengo que defender primero de mi vida. Eso sería el único caso en que está justificado matar a otra persona por defensa propia. Fuera de esto, no hay ninguna razón que justifique, porque yo no tengo derecho sobre la vida de las personas. Eso solamente lo tiene aquel que les ha dado la vida, que es Dios. A mí solo se me ocurre pensar con lo de la respuesta ética que esté hablando de compasión. El problema es que porque la misericordia, la compasión. Que envuelve todo el tema de la eutanasia o supuesta, pero compasión etimológicamente padecer con. Sufro con, padezco con. Es decir, si te veo débil porque estás enfermo y sufriendo, yo me pongo contigo, te apoyo, te sostengo en tu debilidad. O sea, matar al débil, no, sostener al débil sería la compasión real. Eso es la corrección ética. Si no entiendo, o sea, si el sufrimiento es un escándalo, claro que la mayor compasión es matarlo, porque yo no voy a sufrir para acompañarte. Exactamente. Es que yo no estoy dispuesto a sufrir para acompañarte. Si hay una persona enferma, el acompañante sufre con el enfermo, tiene que atenderle, tiene que cuidarlo, tiene que renunciar a muchas cosas para estar con él. Y entonces el problema es, ¿quién está sufriendo? ¿El enfermo o también el problema soy yo que estoy sufriendo? Por tanto, no estoy una respuesta. Y no estoy dispuesto a hacerlo. Entonces es algo por la solución más fácil. Pero es el mismo tema. Esto empezó hace 30 años con el tema de los abuelos y mandarlos a los asilos porque es una molestia, no puedo soportar eso, me carga, no tengo esa capacidad de yo sufrir, por tanto, no porque ellos estarán mejor. Pago para que otros se encarguen. Y además lo envuelvo de ciertos eufemismos, estarán mejor cuidados, atención 24/7. Yo he visitado
el lugar y me parece excelente, y yo estoy colaborando con lo que tengo, que es dinero. Sí. Dinero. Claro que me estoy encargando de él, estoy pagando un asilo, pero no es compasión. El problema es que si yo no tengo la capacidad de sufrir un poco con él, que es el débil, con el anciano, pues no puedo, me carga, no lo soporto, está enfermo, se lo hace encima, se repite porque ya tiene demencia, me lo tengo que sacar de encima. No sé compadecer, que significa etimológicamente sufrir con él y por él. Sí, claro. Muchas de estas propuestas están justificadas, digamos, porque hay que adaptarse a los tiempos y que vivir según la cultura de nuestro tiempo. Pero tenemos que entender qué significa cultura. Cultura viene de cultivar y dar culto. Y yo doy culto, cultivo aquellas cosas que para mí son importantes. Si a mí, por ejemplo, yo tengo un campo donde puedo producir papas y eso me da un buen negocio, entonces yo cultivo papas porque eso me ayuda y porque ahí el clima es favorable y por tanto el producto está a la venta y demás. Si cultivo papas, el fruto que tendré serán papas. Sean papas, sí. Porque uno recoge de lo que cultiva. Ahora, ¿qué es lo que uno cultiva y qué es lo que aquello que considera que es importante? Entonces, ¿qué es importante para nuestra sociedad? Lo importante es la aceptación del otro, el amor al otro, o lo importante es mi propio egoísmo en que yo busco solamente mi conveniencia. O bien lo importante para mí es el dinero, o qué es lo importante, qué es lo que yo cultivo en nuestra vida. Por tanto, en eso que tenemos que ver, adaptar la fe y la moral a la cultura, esto es muy peligroso, porque depende a una cultura que yo le doy importancia ahora, pero mañana le daré importancia a otra cosa. Tanto no se puede, la fe y la moral no se puede supeditar al pensamiento, provisional de los hombres, de las personas, porque eso cambia en todos momentos. Ya lo decía Cicerón en su tiempo, hablando de la República Romana, que las leyes no se puede aplicar la moral, la ética, a leyes cambiantes de los hombres, porque estas leyes pueden cambiar y entonces la moral, ¿qué es lo que hacemos? Lo que es bueno hoy, mañana es malo, y lo que hoy es malo, mañana será bueno. Bueno, por eso se llama la época que vivimos la época de la posverdad. La verdad no es el fundamento. Antes lo era. No, a lo fundamento es mi interés y mis deseos. Bueno, por tanto, este es un poco lo que ha ocurrido en el Parlamento Europeo. Exacto. Vámonos a Naciones Unidas. Prácticamente en la misma semana, no sé si unos días antes o después, en la ONU se propuso a la votación un documento que por fortuna no salió aprobado, a menos en los términos en que lo habían propuesto sus iniciadores, en el que se decía que cualquier opinión divergente sobre el colectivo LGTBI, etcétera, sobre el transexualismo, sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre todo esto, porque este paquete es un paquete que va todo en conjunto, cualquier opinión divergente sobre esto sería un crimen de lesa humanidad. Es decir, que si yo opino, ¿dónde está la libertad de conciencia y la libertad de expresión? Si yo opino, pienso que el aborto es un mal, ya eso es un crimen de lesa humanidad. Si el aborto es un mal, si me estoy equivocado, demuéstrame que estoy equivocado. Pero no digan que eso es un crimen de lesa humanidad por expresar una opinión de algo que yo no veo y en mi conciencia yo no puedo aceptar. Pongamos un ejemplo, puede ser esta escritora J.R. Rowling, no sé si la de Harry Potter. Tiene una demanda de un trans que tiene un programa de televisión porque no se dirigió a ella, que es él, en el pronombre correcto. Le llamó por su pronombre, que es el masculino. Ella usó el correcto. Usó el correcto. El solicitado, no usó el solicitado por el individuo. Y hay una campaña mediática contra ella de todo este mundo. Y ella dijo, bueno, si hay una ley que dice que por no usar el pronombre correcto puedo ir a la cárcel, yo prefiero ir a la cárcel antes que mentir.
Porque usted, por mucho que diga que es una mujer, usted es un hombre. Y por tanto, yo no puedo llamarle de señora cuando es un señor. Y por tanto, no puedo llamarle she cuando es he. O ella cuando es él. No puedo, yo tengo que actuar según lo que yo veo y lo que en mi conciencia estoy viendo. Porque el deseo de cambio de sexo no produce un cambio efectivo de sexo. El deseo, la realidad no depende de mis deseos. La realidad es realidad. Por eso la genética y por eso la biología en este momento está, digamos, apartada y alejada, porque desmiente toda esta ideología. Por tanto, no quieren saber, es decir, concretamente es negar positivamente lo que es la ciencia, lo que es la realidad, lo que es la verdad. Pero al final la verdad se abre paso, porque frente a la ideología están los hechos, la naturaleza. Y está muy bien que usted quiera ser, después de ser condenado a prisión, quiera ser mujer, pero al final la realidad es que usted va a violar cuando lo pongan con mujeres. La realidad, como pasó la semana pasada, es que si usted compite en competiciones de atletismo femenina, va a batir los récords absolutamente y va a desvirtuar la realidad. La realidad. Porque la naturaleza es. Pues sí, justamente en una carrera hace no mucho, un trans llegó como 5 o 6 segundos antes que el resto de las competidoras. Que consideraron que la carrera empezaba después de sus segundos. O sea, la que llegó segunda era la ganadora. Porque lo ignoran, absolutamente, lo ignoran. Y la realidad se abre paso. Porque es como en Madagascar. El otro día hablaba de La ley natural. Sí. Película Madagascar. Uh-huh. ¿Qué nos propone subterfugiamente? Pues que un león, que no es león, es Alex. Uh-huh. Es muy amigo de una cebra, que no es una cebra, es Martin. Uh-huh. La amistad puede superar la naturaleza y hacer que el león, por amor a la cebra acepte comer sushi. Uh-huh. Sí, sí. Pero entonces, tú niño, y le decía yo a unos adolescentes, pero la realidad, ¿sabes cuál es? Que si tú te vas de safari y dices, no, el león puede ser amigo mío si lo trato bien, te come. Porque esa es la naturaleza del león. El león come cebras. Entonces, aunque se llame Martín. No come cebras, pero entonces come pescado. Entonces los peces no tienen derecho a... Pero que además es irreal. O sea, la naturaleza es la que es. Pero desde niños a la generación que ahora tiene 20, las películas infantiles han estado bombardeando con el tiburón, yo recuerdo. El espantatiburones. El tiburón que se siente delfín. Sí, con Bob. Y entonces decide no comer otros peces. Come plancton. Él se pasa al plancton. Porque es vegano. Es amigo de los peces. Empezamos por no sé qué pasaría con el estómago del tiburón comiendo plancton. No sé. No, absolutamente. O sea, bueno, si las vacas se volvieron locas por comer pienso animal. Por comer carne. Exacto. Claro. Entonces, la naturaleza es la que es. Pero es lo que decía el padre, el cambio de cultura. Cultivan eso en los niños y lamentablemente entonces van adaptando, condicionando la realidad. No, la realidad no. La realidad continúa siendo la que es. Sí, pero condicionándola. Hay que decir, la realidad es la que es. Usted es un hombre. Sí. Los leones comen cebras y los tiburones comen peces. Lo lamentable de eso es la realidad. Es que es natural. J.K. Rowling, que es la de Harry Potter, está enfrentando una demanda por llamar a ese trans incorrectamente. Pero si es él que emite una opinión, ya sea en contra de la iglesia, se le cataloga de libertad de expresión. Libertad de expresión, sí. Pero si tú vas en contra de ellos, entonces es crimen de odio. Exacto. Esa es la humanidad. Ese es el barómetro, la regla de medir que está usando en el mundo. Pero la razón es lógica. Si se sabe, la ideología se sabe sin argumentos y sabe que el otro los tiene, solo tiene que castigar la argumentación. Sí. Si usted argumenta, ¿por qué? Porque ahí me gana.
O hacer una falacia ad hominem, atacar a la persona. Eres un retrógrado, un anticuado, un no sé qué, dime del argumento. No hay argumentos sólidos porque toda esta ideología carece completamente de base real, de base científica, de realidad. No es simplemente es pura ideología, es puro pensamiento que no tiene nada que ver. Pero el problema está que esto es lo que está dominando el mundo. Tenemos un mundo que está yendo a la deriva precisamente porque se está olvidando de la verdad. No, y porque viene abanderado por instituciones sacrosantas. ¿Quién se atreve a decir que la ONU no sabe de derechos humanos? Si es quien redactó la Carta de los Derechos Humanos. ¿Quién se atreve a decir a chocar con el Parlamento Europeo? ¿Pero qué ONU? ¿La de 1948? ¿O la de 2024? Pero mira, te pongo un ejemplo práctico. Por supuesto, es que no es la misma institución. No es la misma institución. Aquella era una que salía de 2 guerras y que había visto horrores. Y que quería hablar de la dignidad de la persona. Te pongo un ejemplo práctico de qué dictadura estamos viviendo. Hace rato que el padre desmonetizó este video. Desde el punto de vista de YouTube, porque dijo qué es un aborto y cómo se practica. Sí. Nosotros estaríamos obligados a hablar en un lenguaje correcto, decir interrupción voluntaria del embarazo o a mutear las partes. Es un lenguaje incorrecto. Que desmonetizó el video hace rato porque YouTube paga por la cantidad de views. Pero cuando tú usas un lenguaje incorrecto, YouTube te penaliza. Y nosotros como canal estamos despenalizados hace mucho porque si nos llamamos la verdad, tenemos que hablar la verdad. YouTube tiene policía ideológica. Sí, la tiene. Claro, y tiene un algoritmo que te regula el lenguaje. O sea, es parte de todo esto mismo que parece sutil. Nosotros somos presas hoy del algoritmo y de la inteligencia artificial que nos persiguen, que saben quién eres tú, qué gusta, cuáles son tus gustos, los cookies que por donde tú navegas. Se van guardando y ellos saben por dónde atacar. Por lo tanto, quiere decir que nos tenemos que autofinanciar este programa, ¿no? Sí, eso, valga la aclaración para conseguir nuevos patrocinadores. Sí, pero nosotros no podemos faltar a nuestro idiosincrasia. Perdemos la esencia. Es la verdad. Nuestra esencia es la verdad y por tanto tenemos que defender la verdad. Si este mundo se empeña a vivir en la mentira, nosotros no podemos. Al punto que hemos llegado es lo que le quiero decir. Y otra cosa, o sea, en ese mismo orden, a veces muchos padres hoy creen que su hijo, si está en la habitación, está seguro. Mi hijo él está ahí en la habitación, está tranquilo. Pero si está en la habitación con un dispositivo, no sabemos el alcance de hasta dónde puede llegar porque es infinito. Entonces está siendo presa de un algoritmo, de todo ¿qué le digo? Un engranaje en las redes sociales, en todo, que lo puede conducir y por eso hemos visto suicidio de jóvenes. Controlado a través de Alexa. Controlado totalmente, pero parece conspiranoico, pero es cierto, totalmente cierto. Bueno. Es parte de todo de lo mismo. Sí, entonces esta es la situación que estamos viviendo en esta sociedad y frente a ella, pues lo que podemos hacer es rezar por este mundo que está yendo a la deriva y que se está destruyendo porque lo peor que puede pasar en una sociedad es que al mal se le llame bien y al bien se le llame mal. Esa sociedad ahí no tiene remedio si no cambia radicalmente de forma de ser y de pensar. Y como estabas diciendo, justamente como la ideología no tiene justificación, entonces tiene que defenderse imponiéndose a la fuerza. Por tanto, estamos nosotros viviendo en una dictadura. Nuestra ciudad democrática, entre comillas, de democracia no tiene nada. Es dictadura pura y dura lo que estamos viviendo en este momento. No tiene el carácter, digamos así, burdo que puede tener en Corea del Norte o en algunos países comunistas, como China, por ejemplo, aunque por mucho que avance pero la libertad de conciencia ahí está completamente negada. Pero, de hecho, se va en esta dirección. Se va a negar la libertad de conciencia y estamos viendo ejemplos concretos. Se va a negar el derecho a la objeción de conciencia y se va a limitar derechos fundamentales, sobre todo el derecho a la vida, que es el derecho esencial. Si lo eliminamos, entonces ya todos los demás ya no tienen ningún valor. Muy bien, hay mucha tela que cortar con este asunto, pero entendemos que es importante también un poco traer noticias, desmenuzar eventos que pueden pasar un poco desapercibidos. La ONU votó y ya dejamos el titular, leemos el titular y dejamos el resto de la noticia.
Y bueno, nosotros nos gusta desmenuzar esto. Hasta aquí hoy. Seguiremos con nuevos temas la próxima semana. Manuel, te queremos ver más a menudo, por favor. Gracias. Y Ramón, el que nunca falta. Gracias a Dios. Esperamos que sigan escuchándonos, que compartan, que se suscriban y nos vemos en una semana.